Muy buenas noches tengan, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Esta noche voy a estar conversando con el politólogo, profesor universitario, articulista, gremialista y dirigente político Daniel Santolo. Vamos a iniciar desde esta noche entonces el ciclo de entrevistas que incluirá a los actores políticos, a los dirigentes políticos de cualquier tendencia. Este es un espacio abierto a todas las tendencias, incluso las tendencias con las que nosotros no comulgamos, no estamos de acuerdo, pero creemos en la libertad de expresión y tenemos que serlo ejemplo de ello. De manera que a partir de esta noche vamos entonces a estar citando, vamos a estar trayendo como invitados a esta conversación de los martes y jueves a los principales dirigentes políticos nacionales del país. Y por supuesto, entonces tendremos la visión de estos actores primordiales, de estos protagonistas de la política, que son los que conducen al final y al cabo al país, tanto de un lado como del otro. Aquí habrá cabida para chavistas, maduristas, no chavistas, no maduristas, incluso extremistas de ambos lados. Es un espacio abierto a todas las voces. Repito, incluso con las que no estamos de acuerdo. Entonces, estaremos conversando e inauguraremos este ciclo, esta segunda fase de este ciclo de programas especiales del Reporte Global con los principales dirigentes políticos. En nuestra primera fase, que culminó el martes pasado con la entrevista a Benigno Alarcón, quisimos tener una visión alejada del sectarismo de partidos, por llamarlo de alguna manera, una visión más imparcial de la realidad que vive el país, no una visión que tuviese sujeta a ideologías determinadas o a formas de pensamiento según militancia política. Eso es lo que quisimos hacer en esta primera fase de programas. Nosotros creemos, estamos convencidos absolutamente de la importancia fundamental de los partidos políticos para el ejercicio, para la existencia de la democracia. No puede concebirse democracia en ninguna nación del mundo si no existen los partidos políticos. Evidentemente, los partidos políticos son como todo en la vida. Hay dirigentes buenos, hay dirigentes no tan buenos y hay dirigentes muy malos. Pero siempre, igual como todo en la vida, los muy malos son siempre una minoría, afortunadamente, gracias a Dios. Siempre una mínima minoría. Solo que, bueno, hacen mucho daño, saben hacer mucho daño. Pero entonces se trata de reconocer la importancia de los partidos políticos en general para el ejercicio democrático. Eso que se dice que no, los partidos políticos no sirven o los políticos no sirven o la política es una basura, como dicen por ahí, no, eso no es cierto. La política no es una basura,
Solo que hay políticos que hacen de la política una basura, porque son políticos terribles, pues, como lo hay en todas las áreas. Pues. Hay médicos malos, hay abogados malos, o sea, y la política es un oficio, el oficio de la política. Pero simplemente pensemos en esto, si todos los políticos fuesen malos, entonces no tendríamos país, tan sencillo como eso. Yo me acuerdo una vez que me tocó ejercer un cargo en el Instituto Instituto de Seguro Social. Y cuando llegué allí, la primera vez que llegaba a un cargo público, pensé que bueno, que había que despedir a todos esos trabajadores de la administración pública porque ninguno servía para nada. Porque esa es la mentalidad que uno traía, ¿no? Que todos estaban, eran las mujeres pintándose las uñas o los hombres echando carro por todos lados. Bueno, me di cuenta estando allí que eso no es así. Me di cuenta que la gran mayoría, pero la inmensa mayoría de los trabajadores, en este caso de ese instituto, son, aman a su institución y trabajan por ella con un fervor, con un cariño, con una pasión increíble. Eso lo aprendí yo allí. Ya está por aquí Daniel Santolo. Vamos a darle acceso a Daniel. Iniciemos esta conversación. Porque aquí lo importante, este espacio que ustedes escuchen a los invitados, no es que me escuchen a mí. Yo simplemente soy una vía. Aquí, los importantes siempre son nuestros. Para que ustedes entonces puedan apreciar la forma de ver esta situación de cada uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo estás, Daniel Santolo? ¿Me escuchas? Creo que todavía no me está escuchando. Buenas noches, Daniel. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí te escucho, no te escuchaba bien ahorita. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, vale, excelentemente gracias. bien. Sí, igual le decimos a quienes nos están viendo que si hay algún problema, que no escuchen, nos avisen para nosotros entonces estar alerta al respecto. Bueno, ya hice tu presentación, la ratifico. Daniel Santolo es un dirigente político de muchos años en el oficio de la política, es gremialista, profesor universitario, politólogo, articulista y novio de la madrina también. Entonces, esta noche vamos a tener el placer de conversar con Daniel Santolo. Y bueno, y Daniel, vamos a comenzar, valga la redundancia, por el principio. Y esto es consultándote sobre cuál crees tú que fueron los principales factores que se conjugaron para que el país, para que Venezuela llegase a la situación de crisis actual. O sea, ¿qué nos trajo al chavismo primero y ahora al chavimadurismo? ¿Cómo llegamos aquí? Te escuchamos. Bueno, como tú venías diciendo, Lugo, uno tiene un poquito de experiencia, ¿no? Yo empecé en el mundo sindical alrededor de los años 80 y eso me dio la posibilidad de vivir activamente la política en esos años. Venezuela venía de unos gobiernos que habían logrado estabilizar, implementar un sistema los venezolanos tenían la posibilidad de superarse. Si tú estudiabas, te preparabas, obtenías buenos trabajos, buenos recursos. Bueno, en los años 80 eso empezó a decaer. Vino una crisis institucional, entre ellas la crisis de los partidos políticos, y vimos cómo Venezuela entró en una conflictividad hasta el año 89, cuando es la explosión social conocida como el Caracazo. Eso fueron más de 10 años para que llegáramos a esa situación,
Bueno, después todo el mundo sabe, vinieron los golpes de Estado del año 92. Eso fue toda una crisis que se dio institucional en el país. Los partidos políticos se desprendieron de la gente en los años 80, hubo una desvinculación. También no hubo una renovación de los cuadros políticos. Tenemos que recordar, bueno, Carlos Andrés Pérez fue 2 veces presidente, no permitió que otro avanzara dentro de Acción Democrática. Caldera, que hubiese un desarrollo y nuevos rostros en la política venezolana, y por supuesto eso fue dando al traste con esto. Ahí empezaron a crecer los índices de la pobreza, descontento social, y también hay que reconocer, Lugo, que hubo también toda una campaña muy fuerte de grandes medios de comunicación que se dedicaron también a destruir a las instituciones. Tenemos que recordar, yo en ese tiempo era sindicalista, bueno, y aquí no había sindicalistas honestos, todos los sindicalistas eran corruptos, de acuerdo a lo que uno escuchaba en los medios de comunicación. Cualquier hecho de corrupción, por muy minúsculo que fuera, era exacerbado, convirtieron pues cualquier situación en algo que los medios de comunicación reflejaban, si se quiere, de forma escandalosa. Bueno, y eso fue creando también en la población cierto resentimiento social contra el régimen, contra el sistema que en ese tiempo gobernaba. Por supuesto, el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que fue un periodo muy convulso, muchas protestas, manifestaciones de calle, bueno, todo eso llevó al colapso de lo que algunos han dado en llamar la Cuarta República. Bueno, y vino lo que nadie esperaba, el salvador de la patria, el Sassabusé, dicen los brasileños. Bueno, Hugo Rafael Chávez apareció una mañana de un 4 de febrero del año 92. Eso apareció como aquel vengador, el que iba a reivindicar a todos aquellos males que atravesaba la sociedad. Bueno, y de ahí en adelante se desarrolló en el país toda una situación de carácter político. Muchos dirigentes políticos, sobre todo de izquierda, vieron en Hugo Chávez la posibilidad de acceder al poder. Lo rodearon hombres como Micaelena, con una gran experiencia política, otros, organizaciones políticas como el PCB, el MAS y otras organizaciones. Recuérdate que también Hugo Chávez llegó con un chiripero a la presidencia, igual que Caldera. El MEC, el PCB, un montón de organizaciones políticas brindaron el apoyo a Hugo Chávez. Bueno, y esto lo llevó a la presidencia. Y por allí, cierto, bueno, y permíteme hacer una acotación aquí, Daniel, que es que Chávez, cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue llamar a no participar en los procesos electorales. Pero luego, claro, eso cambió radicalmente, y entonces él más bien participó en un proceso electoral, ¿no? Hubo un gran cambio allí de Hugo Chávez, de visión de Hugo Chávez. Sí, por eso mismo, porque él se rodeó de dirigentes políticos con mucha experiencia y lograron convencerlo de que la vía era la vía electoral. Que de nada valía la pena llamar a la abstención mientras el país estaba dominado por 2 grandes grupos políticos en su momento, como era Acción Democrática y COVEI, que por cierto tenían un apoyo mediático y económico muy grande. Lograron convencer a Hugo Chávez comienza el camino electoral. Hugo Chávez arranca con 3-4% de aceptación en la población. Hugo Chávez fue un fenómeno que en menos de año y medio, bueno, tuvo ese respaldo popular gigantesco, porque los sectores populares se vieron representados en él. Y no solo los sectores populares, también gran parte de la clase media que estaba sintiendo que estaba perdiendo sus privilegios, que estaba perdiendo todo aquello que había obtenido en los años 70, inicio de los 80, bueno, también ve en Chávez el vengador, aquel que podía mejorar o llevarlo nuevamente a esos tiempos. Y vemos que hubo una confluencia de todos estos factores económicos, comunicacionales, intelectuales, políticos, bueno, alrededor del comandante Hugo Chávez Frías.
Bueno, el hecho fue que el presidente Hugo Chávez fue electo en el año 98, en una gran cantidad de votos. Recuérdate también que hubo maniobras para impedir que Chávez ganara las elecciones, se separaron las elecciones de gobernadores, a último momento hubo cambio de candidatos, de partido, hubo todo un complot para evitar que Chávez ganara, pero el proceso de cambio ya venía andando, la población aspiraba a otra cosa. Bueno, y ahí también hubo una manipulación, si se quiere, hubo tratar de no dejar que Chávez llegara al poder por medio de los votos, pero la avalancha de votos fue tan grande que fue imposible esconder el triunfo de Hugo Chávez. Bueno, Chávez llega a la presidencia, recuérdate que su mayor propuesta era la Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República. Eso llegó muy adentro para vencer a las mafias, a las mafias que se habían apoderado de los dineros del pueblo. Bueno, y ese discurso llegaba contra la corrupción, un discurso que llegó a gran parte de la población. Lamentablemente, ya cuando Chávez toma el poder, muchos pensaron que el gobierno de Chávez iba a ser un gobierno más dócil, con mayor amplitud, pero bueno, Chávez llega al poder y pone en pie su plan, llama inmediatamente a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para el año 99, bueno, y de ahí parte todo lo que es la transformación del Estado. Ya vemos para el año 99, el año 2000, hay sectores políticos que comienzan a oponerse al presidente Chávez porque vieron en Chávez que no era lo que ellos pensaban. Hubo gente que trató que llevó a Chávez al poder esperando otras situaciones, pero lamentablemente, lamentablemente no, la realidad dijo que Chávez no aceptó presiones, Chávez no aceptó chantaje, bueno, y empezó a mandar como él mejor le pareció, rodeado ciertamente al inicio de una gran cantidad de dirigentes políticos con mucha experiencia. Eso terminó en la nueva Constitución. Que ese monstruo que crearon, después no hallaban cómo controlarlo. Crearon un monstruo. Por ahí hay un dicho que por ahí hay un dicho que dice que el muchacho le salió contestón, si es lo que queremos expresar. Sí, así fue. Bueno, inmediatamente se desarrolla contra el presidente Hugo Chávez toda una campaña de medios para ir en contra del presidente. Recuérdate que vinieron muchas manifestaciones, ahí empezaron los llamados a paro, cuando se aprobó la Constitución, sobre todo una gran cantidad de empresarios encabezados por Fede Cámara, no reconocieron la nueva Constitución, hubo enfrentamientos con los cambios de leyes, tanto económicas como sociales. Bueno, y de ahí empezó nuevamente un sector que, por cierto, el mismo sector que conspiró contra la democracia, contra Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo, bueno, es el mismo sector que comienza nuevamente a conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez. Y ya vemos para el año 2000, Chávez tenía apenas 2 años en el poder, bueno, todo lo que sucedió, paros petroleros, huelgas generales, que culminó con el golpe de abril, donde es desalojado Chávez del poder para aproximadamente casi 3 días. Bueno, retoma el poder Chávez, ya viene con otra visión, porque entiende que tiene los enemigos internos, aunque el golpe de Estado le da para, si se quiere, hacer una racia dentro de la Fuerza Armada. Allí descubrieron, por cierto, que yo recuerdo una entrevista que tuvo Diosdado Cabello con José Vicente Rangel, y Diosdado Cabello 2 semanas antes del golpe le dijo a José Vicente Rangel que ellos sabían que venía un golpe. Y José Vicente Rangel le dice a Diosdado Cabello, bueno, pero si tú sabes que viene un golpe, eso no es una cosa, es irresponsable de su parte no frenar el golpe. Y él le dijo, no, es que queremos que salgan a la palestra para ver quiénes son los traidores. Bueno, y eso fue así. Claro, tampoco esperaban que el golpe hubiese sido tan fuerte. El golpe triunfó. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos lo que sucedió después. Carmona asume el poder, disuelve todos los poderes, gobernaciones, alcaldías, acaba con la Constitución. Bueno, y la misma Fuerza Armada que había destituido al presidente, un sector, dijo, bueno, parece que es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, y decidieron nuevamente traer al presidente Hugo Chávez al poder,
Así que hubo dos golpes de Estado en 3 días, uno para derrocarlo y otro para volverlo a llevar al poder. Bueno, de ahí inicia todo un proceso, si se quiere, de confrontación. Recuérdate que después se trabajó para el referéndum revocatorio 2004, si mal no recuerdo. Bueno, y hubo toda una presión frente a ese gobierno. Hay que decirlo claro, amigo Lugo, hay un sector en el país que por muchos años no cree en la democracia. Hay un sector político en el país que se disfraza, algunos detrás de partidos políticos, otros detrás de gremios, otros detrás de medios de comunicación que no son demócratas, que no creen en la democracia, que no aceptaron nunca que Hugo Chávez hubiese ganado con votos. Bueno, eso termina con el triunfo de Chávez en el 2004, el referéndum revocatorio. Por ahí algunos dijeron que había habido fraude, eso nunca se demostró. No hay una sola prueba que certifique que hubo algún tipo de fraude. Bueno, Chávez sale victorioso, de ahí se enfila hasta el 2006, que es, bueno, Chávez en el 2006 era casi inderrotable. Recuérdate que ahí hubo la posibilidad de que Manuel Rosales lo enfrentara, una terna que era Manuel Rosales, Teodoro Pekov y Julio Borges. Deciden entre los tres que fuera Rosales que lo enfrentara. Bueno, Chávez saca casi 3 millones de votos de ventaja. Una pela que le dio Chávez al sector que lo enfrentaba. Bueno, de ahí vino después, ciertamente, después del 2006 creo yo que hubo primero el boom petrolero que ayudó a Chávez, bueno, a lograr traer un poco más de, si se quiere, bienestar al país. No podemos negar que las clases populares obtuvieron muchos recursos, las clases medias, los empresarios. Bueno, hubo un boom como de 4 o 5 años. Yo lo comparé con el boom petrolero de Carlos Andrés Pérez, su primer gobierno. Yo decía que ese era el tercer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero con Hugo Chávez en el poder. Bueno, hasta que Hugo Chávez termina su periodo en el 2012, también era casi invencible. Chávez ya en ese momento, en el 2012, cuando se da el proceso electoral, era casi invencible y en medio de su enfermedad saca 2 millones de votos por encima de Capriles Radosky, que por cierto Capriles había recorrido 2 veces el país, la primera vez para su campaña como candidato de la unidad, que ganó las primarias abiertamente, luego recorrió el país para enfrentar a Hugo Chávez, por cierto, una campaña, si se quiere, con mucha fuerza. Hay que reconocerle a Capriles el esfuerzo que hizo para enfrentar a Hugo en uno de sus mejores momentos políticos. Bueno, y ahí está el resultado que obtuvimos. Bueno, jugó el azar, el presidente se enferma, muere en marzo del año siguiente a haber obtenido el triunfo. Bueno, y la Constitución ordenaba ir a un proceso electoral en 30 días. En ese momento se da una discusión en la oposición. Yo participé en la mesa de la Unidad Democrática cuando la coordinaba el amigo Guillermo Aveledo, que por cierto tengo gratos recuerdos del amigo Guillermo Aveledo, un hombre muy firme, con una conducción política excelente, demasiado conocimiento. Bueno, y logramos avanzar. Bueno, se da la discusión, se le pide a Capriles que asuma nuevamente la candidatura. Ahí se dio una discusión bien interesante, porque ya no se enfrentaba a Hugo Chávez. Yo soy de los que digo que Hugo Chávez en el 2013 no ganó Maduro, no porque hizo trampa. Yo tampoco soy de los que digo que Maduro hizo trampa en el 2013. No, lo que pasa es que Chávez nos volvió a ganar. El recuerdo de Chávez, esa campaña que se hizo para que se reivindicara nuevamente Chávez después de muerto, fue quien ganó las elecciones. Por cierto, con menos de 200.000 votos. Capriles logró... Y también esa campaña... Logró, el empuje que traía, porque Capriles traía un empuje muy importante, pero ese corto tiempo no permitió terminar de desarrollarlo. De hecho, todas las encuestas daban ganador, eso sí, por poco margen a Maduro. Y pasó tal cual como lo dijeron las encuestas. Sí, eso es una realidad. Tampoco podemos estar escondiendo realidades. Yo soy uno de los que dice que, bueno, a uno lo dicen que uno
Chávez nos ganó todas las elecciones, eso hay que reconocerlo. Chávez era un sentimiento popular. Chávez logró mediante la confrontación, porque también hay que aclarar esto, Chávez utilizó la confrontación como un mecanismo electoral. Chávez fue candidato de concejal, alcalde, diputado, gobernador. Chávez se unía a todas las candidaturas, todas las campañas. A quien Chávez le levantaba la mano ganaba. Entonces, hubo una debilidad ciertamente en la oposición. ¿Por qué? Porque no hubo una unidad cierta, no hubo una coordinación de los sectores democráticos para enfrentar a Chávez, porque siempre estuvo detrás de eso los sectores que conspiraban para tratar de derrocar al presidente Chávez. Bueno, Capriles hizo su mejor esfuerzo, hay que reconocérselo. Yo soy uno de los que reconozco el esfuerzo, el arrojo de Capriles, el sacrificio que ha hecho por este país. Bueno, no logró. O sea, imagínate tú, Capriles obtuvo casi 2 millones de votos más que cuando compitió contra Hugo Chávez. Aumentó su capacidad, su caudal de votos. Nicolás era un desconocido. Nicolás tuvo 7 años por fuera como ministro de Relaciones Exteriores. Nicolás acababa casi de llegar. Bueno, entonces, por eso yo digo que el que nuevamente ganó las elecciones del 2013 fue el sentimiento de Hugo Chávez Frías. Bueno, ¿qué sucedió allí? Que inmediatamente que se da ese proceso electoral, no estando Chávez en el poder, ya no existe Chávez, bueno, nuevamente se despierta ese sentimiento que era posible entonces salir del chavismo. Y nuevamente estos actores que habían bajado un poco de la conflictividad, bueno, empiezan nuevamente a influir en muchos sectores de la sociedad, bueno, empiezan a gritar el fraude, Capriles cae, se ve envuelto en esto. Recuérdate que en una noche dice, bueno, que había que salir a manifestar, se empiezan a oír voces de fraude, no se reconoce el triunfo del presidente Nicolás Maduro, bueno, y empiezan nuevamente los sectores que siempre han estado en la búsqueda de una salida no electoral a mover sus teclas. Bueno, eso nos trajo... Daniel, vamos a detenernos un momento allí, ¿no? Porque luego de esta panorámica que nos has dado sobre cuáles fueron esos factores que contribuyeron a que llegara el chavismo al poder, es interesante ahora pasar a nuestra segunda interrogante, que es el por qué, a qué se debe, según tu juicio, y tú siendo dirigente político, que la oposición o las oposiciones, desde la Coordinadora Democrática hasta la actualidad, G4 o G2 o G3, no sabemos a qué altura qué G es, ¿no? ¿Por qué no han logrado llegar al poder, si bien en la primera fase de esta revolución con Chávez era casi imposible por la popularidad de Chávez y porque éramos minoría? Pero eso cambió radicalmente y se demostró en el 2015. Y ahora somos mayoría y tenemos ya 5 años siendo mayoría, o más de 5 años. ¿Por qué no ha logrado la oposición acceder al poder a pesar de eso? Yo creo que hay un error de eso de considerarnos mayoría. En el 2007, recuérdate que también se derrotó a Chávez en uno de sus mejores momentos. Acababa de salir triunfante el 2006, el 2007 trata de cambiar la Constitución, bueno, y es derrotado. Pero ¿por qué se derrota a Chávez en el 2007? Porque ciertamente hubo una unidad frente a un proyecto de país. Se le dijo a la gente que por ahí no era la vía, que la vía era mantener la Constitución, el proyecto de país, y la gente compró el discurso. Por cierto, con muy poca ventaja se derrota a Chávez en el 2007. Bueno, y seguimos con el cuento después de 2013 de que somos una mayoría. El problema no es que aquí la gente rechace el gobierno en este momento de Maduro. Maduro puede tener un 90% de rechazo, eso es una realidad, pero eso no significa que ese 90% está con la oposición o con algún sector de las oposiciones, como tú llamas. Ciertamente hay un rechazo contra el gobierno de Nicolás y eso quedó establecido, recuérdate, en las elecciones del 2015, en las elecciones parlamentarias, cuando también una unidad
frente a un discurso se le vendió a la población que esas elecciones parlamentarias era para llegar al Parlamento y tratar de resolver los problemas de la gente. Si hacemos un poco de memoria, veremos que la campaña se basó en los problemas del ciudadano, en el salario, en resolver los problemas de servicios básicos, en resolver los problemas de alimentación. La campaña nunca dijo que era para salir de Maduro. La campaña para las elecciones del Parlamento era para ayudar a los venezolanos a superar la crisis. Bueno, y tuvo un resultado. Muchos chavistas, muchos maduristas votaron por la oposición porque compraron ese discurso. Entonces, ahí hubo una mayoría, que tampoco fue una mayoría aplastante, menos del 60% contra un 40 y algo por ciento del chavismo, lo que representaba el madurismo, porque ya no estabas enfrentando no estabas enfrentando al chavismo, estabas enfrentando a la gestión de Maduro, una mala gestión, y se logró coordinar eso así. Bueno, eso dio un resultado, pero todavía no hemos sido capaces en la oposición de convertir esa mayoría, una mayoría que no cree en organizaciones políticas, porque a la par tú ves las encuestas y ves que el partido mayoritario sigue siendo el PSV con 17, 18% de aceptación, pero de ahí para abajo los partidos de oposición no llega ninguno al 5%, y entre todos llegamos al 10%. Eso tiene que decirte algo. Si las encuestas dicen que aquí hay un 90% de rechazo a Maduro, bueno, ¿dónde está esa gente que no se aglutina alrededor de nada? Entonces, ¿por qué? Porque no ven una opción. Ese es un gran sector de la población, podemos hablar casi de un 50% de la población, no ve una opción alternativa para salir de esta crisis. No ven la dirigencia política actual, y eso hay que reconocerlo. Yo soy miembro de un partido político, yo no puedo esconder las realidades. La gente no ve una opción en los partidos políticos. Los partidos políticos han sido desprestigiados, destruidos, e igual que todas las instituciones. En Venezuela ya no se cree casi en ninguna institución, creo ahorita la iglesia es la que más aceptación tiene, y después la Fuerza Armada, pero lo demás estamos por debajo del 5 o 6% de aceptación. Entonces ahí hay un problema social, un problema de falta de conexión con la gente. Hasta que no logremos crear un discurso que enamore, que conecte con las grandes mayorías del país, va a ser muy difícil derrotar al gobierno. O podrás derrotarlo, como pasó en el 2015, pero no, entonces no consigues el camino para construir una mayoría, para desalojarlos del poder. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer los errores. Una de las formas que hubiese sido más sencillo derrotar al gobierno, bueno, era acumulando fuerzas. ¿Por qué no nos preparamos para las gobernaciones y alcaldías? Bueno, algunos que siguen con la búsqueda de salidas rápidas, con la búsqueda de el vete ya, el falta poco, Maduro ya está que cae. Bueno, seguimos en ese cuento mientras el gobierno se fortalece. El gobierno ahorita tiene 19 gobernaciones, tiene 316 alcaldías, si mal no recuerdo, tiene 2.400 concejales en todo el país, tiene todas las asambleas legislativas, tiene todos los poderes públicos. Entonces, ahí hay una realidad. Eso genera hacia abajo toda una organización. Tú manejas una gobernación, una alcaldía, tienes toda una estructura clientelar que te ayuda a mantenerte en el poder. Bueno, aquí un sector de la oposición prefirió abandonar todo eso, todas esas instancias de poder. Recuérdate que cuando aquí se fueron a las elecciones, que se inventaron los consejos comunales, ¿cómo le cayeron encima a los consejos comunales? Yo era uno de los que decía, no, eso muy por el contrario, hay que meterse en los consejos comunales para estar al lado de la gente, buscando la resolución de sus problemas, competir en los consejos comunales para también estar allí. Bueno, la gente dijo no, que eso era una cosa comunistoide, que eso era una cosa del gobierno, que ahí no se podía estar. Bueno, a eso nos ha traído a esta situación que estamos viviendo, una oposición o unas oposiciones sin conexión alguna con base social, no tenemos sindicatos afines, no hay gremios en el país, los partidos políticos divididos, los partidos políticos, bueno, algunos en juicios en tribunales, porque tampoco ha llegado la democracia a los partidos políticos. Aquí criticamos que el presidente Chávez se quiso entronizar en el poder por 20 años, bueno, pero aquí hay gremios que tienen 20 años que no hacen un proceso electoral.
Aquí hay sindicatos que no hacen un proceso electoral. Yo fui presidente de la Comisión Electoral de la CTV y las últimas elecciones se hicieron en el 2001. Bueno, ¿cómo es posible que aquí hablemos de democracia y no somos capaces de contarnos? ¿Cómo es posible que nosotros le digamos a la gente que queremos ayudarlos a salir de esta tragedia y nosotros no somos capaces nosotros mismos de ponernos de acuerdo en la oposición para avanzar? Bueno, la gente no es ciega, la gente ve esa división, la gente ve esta guerrilla que hay en la oposición. Bueno, ¿y qué les queda? Descansar en el gobierno, que mal que bien le resuelve los problemas, porque la gente critica. Aquí para criticar, busquémonos, pues. Si es la bolsa CLA, si es el pernil de diciembre, aquí le damos la vuelta a todo. Si es el carnet de la patria, si es el bono para la gasolina, esas son cosas desastrosas. Lo que no ven es que hay una gran población que debido a esta tragedia que estamos atravesando económica, bueno, consiguen allí un paliativo. Entonces, ¿qué le proponemos nosotros a la gente? ¿Cuál es la propuesta alternativa de país? Yo no la veo, Lugo, yo no veo la propuesta alternativa de país. Nosotros hicimos una propuesta en el 2008, económica, social, se la presentamos al país. No fuimos capaces de llegarle a la gente, no tuvimos la capacidad, si se quiere, discursiva, mediática, organizativa, de llegarle a la gente con la propuesta. No compraron la propuesta. Bueno, hubo un error por parte también de nosotros, pero ahí había una propuesta de país. Bueno, no pudimos venderla, lamentablemente. ¿Qué sucedió? Que también, y hay que recordarlo y decirlo, no solo competimos contra Maduro, competimos contra un llamado a la abstención, contra una situación conspirativa que me decían a mí todos los días que si no votábamos, Nicolás a la semana ya no estaba en el poder. Y aquí hay que ser franco con la gente. Eso fue una posición impuesta desde afuera. Aquí hubo manipulaciones desde el norte, hay que decirlo concretamente. Aquí hay gente conspirando contra el país. Bueno, y muchos cayeron en esa conspiración creyendo que la salida era la salida de la fuerza. Bueno, ya Nicolás tiene más de 2 años en el poder. Yo quisiera que alguien me explicara entonces cuál es la ruta, si la ruta no es electoral, si la ruta no es los golpes de Estado, si la ruta no son las invasiones por Macuto, por Chacurucuto, o yo no sé por dónde más, si la ayuda internacional es matarnos de hambre, porque yo escucho aquí a diputados y a dirigentes políticos que la salida es seguir asfixiando al régimen. Cuando hablan de asfixiar al régimen, ¿a quién están asfixiando? Yo veo a Nicolás Maduro cada día más rezagante, sale por televisión y dice que está viendo Netflix. Bueno, yo tengo que ver BTV porque me quitaron DirecTV por una sanción de Estados Unidos. Bueno, Nicolás ve Netflix, Nicolás come muy bien, tiene escoltas, tiene gasolina, tiene carros al último modelo. No, yo tengo que ir a hacer mi colita para echar gasolina subsidiada. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hay que asfixiar al país para salir de Maduro. Entonces, ¿a quién estás asfixiando? Daniel, Estás asfixiando a la población. Y la población más necesitada se dé cuenta. Haciendo un mea culpa también, ¿por qué ha sucedido que los factores políticos democráticos se han dejado filtrar y han dejado que tome la batuta de la conducción de la oposición los sectores más extremistas dentro de la oposición? Sectores que tienen 21 años de fracasos en cada una de las aventuras, desde el golpe de Estado del 2002, pasando por el paro petrolero, pasando por la abstención del 2005, pasando por el 2014 con la guarimba, el 2017 cuando enviaron a unos muchachos a enfrentarse a cuerpos armados con palos y botellas, y eso trajo como resultado 170 muertes. Cuando en el 2019 nuevamente, el 2018 se repite lo de la abstención sin un plan alternativo, sin que presentaran un plan alternativo. ¿Por qué los sectores democráticos políticos de este país han permitido que eso suceda? Bueno, al igual que los años 80, Lugo, hay sectores muy poderosos, tanto económica como mediáticamente.
y han logrado imponer una política. Y frente también al desespero de parte de la sociedad, de la angustia, lo más fácil es venderle salidas rápidas. Porque tú le dices a la gente, mire, esto va a durar tiempo, esto va a tardar años, lo que nos sale es un plan a mediano y a largo plazo, bueno, te ven feo. Dicen, no, este no quiere salir de Maduro, este no quiere salir del régimen, como dicen ahora los entendidos de política. Porque lo más sencillo es engañar a la gente. Tú le dices a la gente, falta poco. Por ahí salió, por cierto, un compañero mío de sindicalismo que está en este momento exiliado malamente, bueno, diciendo que ya Nicolás en una semana no estaba en Miraflores. Yo no sé si es que se iba de vacaciones con la primera combatiente, pero entonces se la pasan engañando a la gente y eso es lo más fácil. Entonces, bueno, tienes una comunidad internacional que en vez de ayudar, lo que hace es seguir generando también falsas expectativas. Tenemos voceros como Almagro, que nos han hecho un daño increíble. Bueno, y ahora que nos cayó, como dicen los amigos míos, nos cayó frutero con Donald Trump, donde un señor que en vez de estarse ocupando de su país, lo que está es estrangulando al nuestro. Bueno, entonces siguen vendiendo fantasías con muchos recursos económicos, bueno, viajan por todo el mundo, tienen la posibilidad mediática de meterse por todas las redes sociales, por los medios de comunicación a nivel internacional, le han hecho ver al mundo, ese mundo que los apoya, que ellos son la verdadera oposición, que los demás somos no sé qué cosa. Bueno, es difícil luchar contra eso. Es difícil luchar porque cuando tú tratas de decirle la verdad a la gente no quiere la verdad, la gente quiere una ayuda inmediata. Como esos libros de autoayuda que creen que con leer el primer capítulo ya resuelves tu existencia, ya eliminas todos tus males, y la verdad es que tienes que ir a un psicólogo y ese psicólogo te va a poner un tratamiento a largo plazo para que puedas vencer tus problemas. Eso sucede igual en la sociedad. La sociedad tiene que entender que los procesos políticos no son procesos políticos que terminan de un día para otro. Puede ser situaciones sobrevenidas, un golpe de Estado, una invasión militar, pero eso es lo que deseamos. ¿Quién puede desear que Venezuela sea invadida militarmente o que aquí los militares tomen el poder? ¿O es que aquí piensa alguien que si el general Padrino López se le ocurre dar un golpe de Estado, ¿a quién va a poner en Miraflores? ¿A quién vaya a buscar Padrino López para poner en Miraflores? Eso pasó en Chile con Pinochet. Pidieron que la Fuerza Armada se pronunciara. Bueno, Pinochet se pronunció, dio el golpe de Estado y a la semana, cuando los partidos políticos que promocionaron el golpe fueron a pedirle el reparto de poder, lo que les dijo, le doy media hora para que abandonen el palacio porque si no los voy a fusilar a todos. Bueno, esas experiencias están allí. Entonces yo no entiendo cómo políticos que tienen carrera política, porque también aquí tenemos un problema. Aquí nos agarró una generación de política que el único esfuerzo que hicieron para darse a conocer fue ir a los medios de comunicación, que los promocionaron como si fueran estrellas de rock, como si fueran divas de la política, bueno, y convirtieron la política en un espectáculo. Y entonces los dirigentes políticos que tenían años en la política se apartaron, abandonaron la ruta y dejaron que estos nuevos actores en la política dirigieran la política. Yo entiendo que la juventud hace falta, ¿cómo no? La juventud trae empuje, trae arrojo, pero la experiencia es muy importante. Entonces tú no puedes dejar en manos de inexpertos que las únicas peleas que dieron fue, imagínate tú, en la Universidad Central de Venezuela contra García Arocha. Bueno, eso no puede ser una experiencia política. Mi amigo Pedro Pescó siempre lo dijo. Tú necesitas experiencia política, lo que él llamaba burdel político, haber vivido la política, luchar en la política para tener conocimiento de esto. Entonces, bueno, vemos cómo esto se ha dejado a un lado, dejamos que los medios de comunicación, aquí hay que ser claro, aquí hubo una época donde, con todo el respeto del gremio que tú representas, bueno, aquí habían periodistas que querían dirigir la política, aquí habían sacerdotes que querían dirigir la política. Entonces, bueno, caímos en manos de la antipolítica, de gente que trabajó siempre para destruir a los partidos políticos, para llegar al poder de formas no democráticas, bueno, y eso nos ha traído hasta aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí hay una pregunta, ¿Qué hacemos? Daniel, aquí hay una pregunta, por cierto, en el ¿qué hacemos?
de uno de nuestros seguidores, Cardoso JB, nos pregunta lo siguiente, pero si ponen presión internacional, que concuerdo que dice, afecta al pueblo, ¿cuál es la alternativa que hay? ¿Qué alternativa hay si no se ejerce esa presión internacional? Es lo que le entiendo que quiere decir esta pregunta de uno de nuestros seguidores. ¿Hay Mira, alguna otra opción? alternativas las hay. Claro que ¿Hay sí, alguna otra opción? Ajá. La comunidad internacional es un factor muy importante en la resolución del conflicto en Venezuela. Pero lo que no entiende o no ha entendido parte de la comunidad internacional es que asfixiando al pueblo no va a resolver el problema, porque lo que estás logrando es que quienes están controlando el poder se afiancen más en el poder. O sea, ¿qué nos lleva a esto? A plantear una negociación seria. Aquí se dieron 2 procesos de negociación, Barbados y Santo Domingo, bueno, donde no hubo de verdad allí una negociación, y hay que decirlo, no hubo seriedad en la negociación, no se buscaron expertos en negociación, no se buscó asesoramiento de gente que había ya pasado el mismo Colombia. Bueno, había muchas experiencias que recorrer. Bueno, entonces fueron unos representantes de la oposición, que por cierto muy cerrado, lo que tú llamas el G4, ahí no había nadie más, tenía opción de participar en eso. Bueno, ¿qué iban a negociar? Lo primero que le ponían en la mesa al gobierno era que Maduro renunciara. ¿Qué tipo de negociación es esa? ¿Cómo tú le vas a ir a una negociación y lo primero que le pides al contrario es que se rinda? Ríndete y entrégate. Además, te vamos a dejar detenido de una vez aquí en Estados Unidos. Yo fui dirigente sindical, yo negocié contratos colectivos. Tú lo último que pides en un contrato colectivo es el aumento de salario. Empiezas por las cláusulas más accesibles entre las partes, donde tú sabes que el patrono va a acceder. Igual son las negociaciones políticas. Tú vas y te sientas, además todos los manuales de negociación política, hay decálogos de la negociación política. Bueno, lo primero que pones en la mesa son tus aspiraciones y no le pones quién está de primera y quién está de última, no. Y ahí se hace un juego. Un proceso de negociación puede durar 1, 2 o 3 años. Entonces lleva tiempo. Y eso es lo que no hemos querido entender, que salir de este gobierno lleva tiempo. Y lo hemos demostrado. Van 21 años de escenarios que nos han venido de fracaso. Quizás, Daniel, en lo que tú decías hace un momento, en que nos ha tocado una dirigencia en los últimos años de oposición que no tiene la formación política necesaria, pero es que además no tiene la formación política porque nunca ha pateado la calle, sino son dirigentes mediáticos, netamente mediáticos, es que no conocen ni siquiera de historia de Venezuela, ni de historia universal, porque hay tantos ejemplos y tantas experiencias en torno a la pregunta que nos hicieron, de que las sanciones, no hay un solo país, no hay una sola nación en todo el planeta que a través de la aplicación de las sanciones, porque no es Venezuela el único país que ha sido sancionado, haya logrado derrocar a ningún gobierno. No existe en toda la historia del planeta. Ahí está el caso de Cuba. Cuba tiene ya más de 60 años o 60 años sometido al bloqueo, a las sanciones. ¿Y qué ha pasado? Eso no ha funcionado. Entonces, si los dirigentes no revisan la historia del país, la historia universal, y pueden hacer contraste y darse cuenta que esas medidas de presión, como son las sanciones, no tienen ningún efecto sobre quienes gobiernan, sino sobre el pueblo, que es el que termina pagándolas, como es el caso del pueblo cubano. Entonces siguen pidiéndolas y se sigue aplicando, y el único afectado es el pueblo y no el gobierno. O sea, y esa dirigencia política es irreflexiva, no hace ningún tipo de reflexión sobre los caminos andados. Mira, no es ni siquiera que no estudien. Yo entiendo
Bueno, no lean un libro, no importa. Pero bueno, que hay colegas politólogos que están cansados de explicar eso. Bueno, John Magdaleno, bueno, ya a mí me da, ya no sé qué pensar del colega Magdaleno, que tiene una prédica de hace más de un año, con ejemplos, con estudios, ya no haya cómo explicárselo, lo explica, ya hay que buscar como los muchachos en preescolar, con plastilina, pues, explicarle que los procesos sociales, las sanciones no resuelven el problema. Entonces, ¿cómo hace uno para explicar eso? Ya es cuestión de que no les interesa. No es un problema de que no lo sepan, es un problema de que ellos están siguiendo una ruta impuesta, y hay que decirlo así, impuesta desde afuera, para, bueno, seguir reduciendo a la población venezolana a estados de miseria. Cuando sociológicamente eso se ha estudiado, cuando la población lo único que se preocupa es de resolver sus problemas básicos de alimentación, de sobrevivencia, ¿cómo haces política? ¿Cómo te dedicas a organizarte? ¿Cómo en un barrio tú te vas a organizar si tienes que pasar todo el día o 2 o 3 días haciendo la cola para comprar una bombona de gas o para obtener un beneficio? Es imposible que tú organices a la población, porque la población se está dedicando nada más a resolver su día a día. Entonces, los procesos sociales de transformación, y eso también espero que alguno de ellos lo lea, se dan en los momentos donde los países tienen alto rendimiento económico, porque la gente aspira más. La gente se siente satisfecha a medias y aspira más y vienen transformaciones de cambio. En cambio, en los países que son llevados a estados de miseria, no hay cambios. Ahí está Cuba. ¿Por qué Cuba nunca se ha revelado? Bueno, porque ya son 4 generaciones, 3 generaciones bajo ese sistema. Lo mismo sucede en otros países. Entonces, las revoluciones no nacen del hambre, eso es mentira. Las revoluciones, ni siquiera la francesa, que dicen que nació de una manifestación por el pan, no, hubo un movimiento allí de las élites francesas para tomar el poder. Entonces, hay una realidad política. Entonces, debemos entender esto. ¿Qué propongo? Que la comunidad internacional, el problema es que ahora con Donald Trump, que la política de Estados Unidos por Donald Trump guiada es de sancionar. Bueno, ha sancionado hasta China, sanciona a Rusia. Estados Unidos cree que es de verdad el gendarme del mundo, ¿no? Bueno, pero ahí está, ha tratado de ayudarnos, buscando negociaciones. ¿Qué es lo que se puede negociar o qué puede influir la comunidad internacional? Bueno, tratar de llegar a acuerdos mínimos, primero, ¿para qué? Para resolver los problemas de la gente. No puede ser que nosotros sigamos bajo estas medidas de hambre, de asfixia. No, yo creo que hay que empezar a resolver problemas concretos. El problema ahorita de la salud es muy, muy grave. El problema de la alimentación. ¿Por qué no acuerdos tripartitos con organismos internacionales que permitan que en Venezuela utilice sus recursos, porque son los recursos de los venezolanos, esos recursos que están en bancos internacionales o en organismos internacionales no son de Nicolás Maduro, son de los venezolanos? Bueno, ¿y por qué no crear organismos o comisiones tripartitas donde participen estos organismos internacionales como la FAO, como la ONU, todos estos organismos? Bueno, y hagamos planes de salud y alimentación, de recuperación de los servicios públicos. Eso puede durar 1 o 2 años para más o menos recuperar el sistema eléctrico, agua, gas, servicios, alimentación, salud, repotenciación de los hospitales. Eso puede ser un plan de 2 años. Bueno, y en esos 2 años ponernos de acuerdo en una salida política. Ahí puede haber una negociación. Muchos lo han dicho, este año unas elecciones parlamentarias, en medio de la pandemia. Muchos están criticando esta situación, pero países han hecho elecciones en medio, bueno, poniendo por cierto, ahorita la OEA sacó un manual de cómo hacer los procesos electorales en medio de esta pandemia. En Francia hubo elecciones, Santo Domingo hubo unas elecciones. Entonces sí se puede. El año que viene, nos guste o no nos guste, se vencen los periodos de las gobernaciones y alcaldías. Entonces, bueno, ahí hay una ruta. Que la ruta no es para mañana, que la ruta no es para este fin de semana. No es para mañana ni para este fin de semana. Claro, además, pero fíjate, yo le digo a los venezolanos. Pero fíjate una cosa, Daniel, es que los que han prometido la inmediatez tienen 21 años en eso. Tienen 21 años de fracaso en fracaso, prometiendo una inmediatez. Esa inmediatez que prometen lleva ya 21 años y ha sido solamente fracaso.
Nos quedan 2, 3 minutos, Daniel. Quisiera que me dieras tu visión del panorama real que se ve para el ejercicio electoral de estas elecciones parlamentarias. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que pueda pasar? Bueno, tenemos dos escenarios. Escenario número uno, elecciones parlamentarias iguales que el 2005. Ese es el escenario, un escenario. Llamado a la abstención, en el 2005 creo que llegó casi al 80% la abstención, el gobierno movió 27, 28%, menos de 28% de los votos de la población a votar, bueno, y ganó la Asamblea Nacional. Muchos dijeron que era ilegítima, el mismo cuento. Bueno, esa Asamblea ilegítima cambió todos los poderes públicos y entronizó al gobierno, le dio todo el poder a Hugo Chávez Frías en el país. ¿Cuál es el otro escenario? 2015. Ganar nuevamente la Asamblea Nacional, para demostrar que ciertamente hay una mayoría que rechaza al país. Tú no puedes seguir diciendo somos mayoría y no te cuentas. ¿Cómo le demuestras tú a la comunidad internacional, vayamos al caso, que ciertamente aquí hay un rechazo contundente contra el gobierno? Bueno, entonces vayamos a contarnos. Si el gobierno saca 4 millones de votos y nosotros sacamos 8 millones de votos, ¿qué le estamos diciendo al mundo? Que ciertamente hay un rechazo concreto. Pero si yo me quedo en mi casa viendo por WhatsApp o por Twitter el proceso electoral, bueno, la Asamblea Nacional la va a tomar Nicolás Maduro en diciembre, y el año que viene, el 5 de enero, se va a instalar esa Asamblea Nacional con mayoría parlamentaria del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? De seguir diciendo que no lo reconocemos, que son ilegítimos, la cantaleta que tú mismo dices que tenemos años en ella, y el gobierno sigue avanzando. Bueno, tenemos esos escenarios, 2005, 2015. El Consejo Nacional Electoral que tenemos ahorita y que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia, que ahora está siendo utilizado como una de las principales excusas para este nuevo llamado a la abstención. ¿Qué nos puedes decir referente a eso? Mira, las elecciones no se ganan en el Consejo Nacional Electoral. Eso es un error garrafal. ¿Dónde ganó Hugo Chávez las elecciones en el año 98? ¿Hugo Chávez tenía algún representante en el Consejo Supremo Electoral de esa época? Muy por el contrario, todos eran enemigos de Chávez. Chávez ganó con votos en la calle. ¿Cómo se ganó el 2015? ¿Cómo se ganó el 2007? ¿Cómo se ganan las gobernaciones? Yo siempre pongo de ejemplo la gobernación del Táchira. Lady Gómez casi triplicó al chavismo en Táchira. Triplicó, no es que ganó, no, lo triplicó. Entonces, ¿cómo es posible que Lady Gómez en el Táchira, o Guanipa, el que entregó la gobernación del Zulia, que sacó más de 700,000 votos, la gobernación más importante del país? Bueno, ¿cómo es posible que ganemos? Entonces, sí se puede ganar, porque las elecciones no se ganan en el CNE. Yo puedo poner en el CNE a 5 opositores, pero si no sacamos votos, si no cuidamos las mesas electorales, si no movilizamos a la gente, si no creamos una narrativa que enamore a la gente para que vaya a votar, no vamos a ganar elecciones. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Si usted quiere de verdad que no le roben el voto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a votar, cuidar el voto, ser testigo de mesa y demostrémosle al mundo que somos mayoría. Lo contrario, el gobierno tiene su plan bien clarito. El gobierno va enrumbado a hacer el proceso electoral de diciembre parlamentarias y después pasará el otro año, y ya lo anunció, van por las gobernaciones y nuevamente las alcaldías. Y entonces nos rendimos. Pero Daniel, el problema aquí es que este es un gobierno, esta es una dictadura, este es un gobierno feo y maluco, y como es una dictadura y un gobierno feo y maluco, no hay que hacer nada. Aquí no hay que hacer nada. Yo le digo a muchos amigos que tengo, que muchos me han criticado, porque uno toma posiciones a veces que no les gusta a la mayoría. A eso le toca a uno de vez en cuando. En el 2008, cuando yo acompañé a Henry Falcón en la elección presidencial, bueno, a Henry le buscaron 20,000 peros, 20,000, pero le ponían 3 peros interesantísimos, que venía de la Fuerza Armada, que venía del chavismo y que había gobernado. Y le digo, bueno, pues si esas son las mejores credenciales, viene de la Fuerza Armada, cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada. Viene del chavismo, cuenta con el apoyo de un sector del chavismo. Y ha gobernado, tiene experiencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir criticando a todo aquel que se presenta? Bueno, ahí está Maduro presidente, nos guste o no nos guste. A muchos les molesta que uno reconozca a Maduro como presidente. Se va a cortar la transmisión.
se nos va a cortar la Bueno, transmisión. Quedan segundos. bueno, yo Muchas lo que llamo a la gracias, gente Daniel a que Santolo. vayan a votar. Gracias a ti, Lugo. Un placer. Sí. Amigos digitales, muchas gracias por seguirnos. Nos veremos el próximo martes, Dios mediante, si la internet nos lo permite. Un abrazo y mi agradecimiento por estar allí.